Bien, buenas noches con todos. Estamos otra vez en vivo por Hablemos de Historia Bicentenario y en esta oportunidad vamos a tener una mesa de debate muy importante. Voy a ceder la palabra en esta oportunidad al doctor Alejandro Herrero. Alejandro. Gracias, Daniel. Bueno, en principio agradecer al grupo Hablemos de Historia de Perú por la oportunidad. Hoy tenemos dos expositores que yo he seguido a lo largo de décadas y que me han enriquecido mucho en mis investigaciones. Entonces es un gran placer hoy al doctor Darío Roldán y al doctor Héctor Musso Papa. El tema de hoy es historia intelectual e historia conceptual de lo político, reflexiones sobre la democracia y el nacionalismo. Primero vamos a escuchar al doctor Darío Roldán y luego al doctor Héctor. Se formó acá en Argentina, digo acá en Argentina porque yo estoy en Argentina y él también, pero luego hizo su doctorado en París. Actualmente es, y de hace mucho tiempo, es docente investigador en la Universidad Torcuato Di Tella, investigador del CONICET. Sus temas son siempre la teoría política y la historia intelectual argentina del siglo XIX y XX. Y actualmente, y de hace bastante tiempo, su tema es la historia conceptual de lo político y las reflexiones sobre la democracia, que es el tema que vamos a escucharlo hoy. Así que te cedo la palabra, Darío. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos. Quería, antes que nada, agradecer a Alejandro, a quien conozco desde hace tantos años, digamos así, y también a los organizadores de Hablemos de Historia por esta oportunidad que me dan de poder participar de esta reunión. Yo, dado que esta es una reunión en principio que está consagrada a la historia intelectual o a la historia conceptual, me pareció que podía ser razonable hacer una pequeña presentación acerca de la historia conceptual de lo político y la reflexión acerca de la democracia que está inscripta en el desarrollo de la historia conceptual de lo político. Entonces, empecemos. Los principios de la historia conceptual de lo político fueron expuestos en una serie de artículos metodológicos publicados a partir de 1986 por Pierre Rosanvallon, que es el que finalmente pensó y articuló esta noción de la historia conceptual de lo político. Y estos trabajos son, en primer lugar, por una historia conceptual de lo político, en segundo lugar, en un libro sobre el cual yo querría decir algunas cosas, que es El momento Guizot, que para todos los historiadores interesados por el siglo XIX o para el siglo XIV o por el siglo XXI, debería ser una lectura, es de hecho una lectura imprescindible, y no solo porque está relacionado con Guizot o con el liberalismo francés. El libro El momento Guizot fue publicado en 1985 y además por una trilogía sobre la democracia. Esa trilogía de la democracia, sobre la democracia, incluye, por un lado, la consagración del ciudadano, de 1992, El pueblo inhallable, de 1998, y La democracia inacabada, que es del año 2000. Estos principios, en el fondo, fundan la noción que es esencial en la historia conceptual de lo político, de los campos histórico-problemáticos, teorizados en el mismo momento como parte de la historia conceptual de lo político y que fundaron una propuesta para encarar los tres grandes problemas de la democracia que nutren esos libros sobre la democracia y que son el sufragio universal, la representación y la soberanía. Entonces, para esta presentación yo voy a presentar una serie de aspectos. Por un lado, el contexto político en el que surge la historia conceptual de lo político, el contexto intelectual en el que surge la historia conceptual de lo político, la renovación de la historia del pensamiento político, una serie de comentarios acerca del nudo de la historia conceptual de lo político y la manera en la que Rosanvallon anudó
la historia conceptual de lo político con una reflexión sobre la democracia. Entonces, empecemos por el principio, el contexto político. En el momento de publicar El Momento Guizot, Rosanvallon es miembro informal de un grupo de investigación nucleado en torno de dos grandes personajes perfectamente conocidos, que son François Furet por un lado y Claude Lefort por el otro. Compartía un conjunto de preocupaciones por el pasado y compartía también un diagnóstico acerca de la evolución de las instituciones políticas de la Quinta República en Francia. Furet, desde 1988, había publicado un libro en el que había interpretado el momento político como, cito, el fin de la excepcionalidad francesa, en el contexto general del agotamiento de las imágenes tradicionales de la democracia y, sobre todo, en el agotamiento de la superación socialista en un marco político especial. El fin de la política ordenada sobre dos grandes fuerzas políticas que habían sido esenciales a la salida de la Segunda Guerra Mundial, como eran el gaullismo por un lado y el comunismo por el otro. Este contexto, por otro lado, es el de la expansión de la crítica intelectual al marxismo, la percepción del límite del positivismo en las ciencias sociales, la crisis del totalitarismo y el agotamiento del marxismo. En el momento Guizot, en el libro, Rosanvallon percibía bien la particularidad de este momento, estamos hablando de, grosso modo, mediados de los años 80. Cito, es porque sentimos bien que hemos agotado el capital de representaciones del futuro ligado a nuestra visión de la democracia, que estamos invitados a interrogarla. El grupo, así constituido en este contexto, digamos así, puso en marcha una especie de programa de investigación que Rosanvallon lo llamaría clases de recuperación. ¿Cuál es el contexto intelectual de este contexto político? Podríamos decir, el primer punto es el de la renovación de la historia política. Por sus crisis y reformulaciones, la historiografía francesa de las últimas décadas había dado una muestra de paradójica vitalidad. Las crisis y reformulaciones se inscriben en un surco abierto por el ya conocido desmenuzamiento de la tradición de Annales que todos los historiadores conocemos. La historiografía francesa entonces protagonizó una serie de debates que se reflejaron en un sinnúmero de giros, el giro crítico, el giro lingüístico, etc. Es decir, un momento de crisis para la producción historiográfica, pero al mismo tiempo de una gran vitalidad. Sea cual fuera el destino de esos giros, lo cierto es que en los años 70, la historia política y en especial la historia de las ideas políticas o del pensamiento político gozaba de un muy modesto prestigio y sin dudas había dejado desde hacía mucho tiempo de acaparar la atención de los historiadores. Sin embargo, en los años mediados de los años 70, principios de los años 80, las cosas empiezan a cambiar. Una de las primeras señales de un nuevo interés por la historia política es el que ofrece Jacques Julliard en un libro compilado por Jacques Le Goff y Pierre Nora, que se llama Nuevos Enfoques, y en donde Julliard publica un artículo que se llama La política. Allí Julliard observa que la historia política había sido condenada durante más de 40 años como producto de la prédica de Lucien Febvre y de Marc Bloch, los fundadores de Annales. Los más innovadores jóvenes historiadores se habían mantenido completamente ajenos a la historia política, como si la historia política no pudiese ser hecha sino a partir de las formulaciones de Langlois y Seignobos de fines del siglo XIX. Sin embargo, en estos momentos, como todos sabemos, la historia política empieza a mostrar señales de renovación. En ese contexto, el contexto político por un lado, el contexto de la reaparición en fuerza de la historia política, todos sabemos que finalmente a partir de los años 80 hay una extraordinaria renovación de la historia política, se produce entonces esta renovación en la historia del pensamiento político. En los años 70, y en el contexto de la renovación de la historia política,
progresivamente reaparece un especial interés por la historia del pensamiento político. Tanto en Inglaterra como en Francia, esa renovación adquirió características notables. En Inglaterra, la escuela de Cambridge, conducida por importantes historiadores como Skinner o Pocock, renovó el panorama interesándose tanto por el pensamiento político moderno, por el republicanismo y, por supuesto, por Maquiavelo. En el surco de la renovación lingüística y en parte en el contexto del giro lingüístico, Pocock había publicado un libro extraordinario que es el momento Maquiavelo, del cual, que inspiró el título del momento que hizo a Rosan Ballon. El momento Maquiavelo es del año 76, dedicado, como es evidente, al estudio del pensamiento político republicano y florentino, mientras que Skinner publicó el libro clásico sobre los fundamentos del pensamiento político moderno en 1978. Estos trabajos fueron acompañados además por una importante reflexión teórica e historiográfica, tal como lo revela un conjunto de artículos publicados en esos años, a saber, la historia del pensamiento político de Pocock, la identidad de la historia de las ideas de John Donne y significado y comprensión de la historia de las ideas de Skinner. Entonces, ahí hay tres, digamos, un conjunto de autores y de libros y de artículos que muestran la enorme renovación de la historia de las ideas políticas en Inglaterra. Por su parte, en Francia, un grupo de historiadores, filósofos, sociólogos produjo una notable revitalización de la historia de las ideas políticas en paralelo a lo que se producía en Inglaterra y en parte en diálogo con los historiadores ingleses. Los más conocidos de estos intelectuales son Claude Lefort, Furet, Rosan Ballon, Pierre Manant, Marcel Gauchet, Bernard Manin, Lucien Jomme, etc. Todos ellos desplegaron una importante actividad intelectual, al menos en tres direcciones. En primer lugar, en una dirección de una discusión metodológica, cuyo principal producto sería la elaboración por parte de Rosan Ballon de la historia conceptual de lo político. En segundo lugar, una interrogación sobre la democracia, en el contexto asignado por la reflexión sobre el totalitarismo y la excepcionalidad francesa, y en tercer lugar, una reconsideración de la historia de las ideas políticas, en particular en relación con la tradición liberal del siglo XIX, desplegada en el surco abierto por el debate acerca de la interpretación de la Revolución Francesa, que había sido renovada a partir del libro de Furet de Pensar la Revolución Francesa de 1976. Por supuesto, la unidad del grupo que acabo de mencionar fue construyéndose progresivamente. En los años 70, Furet se consagraba a la revisión de la historia de la Revolución Francesa, el libro conocido es Pensar la Revolución. Lefort publicaba los análisis sobre el totalitarismo. Rosan Ballon elaboraba una forma de superar las limitaciones del capitalismo y del socialismo real a través de un libro muy conocido, La Era de la Autogestión, y Gauchet, que era miembro de un grupo que se llamaba Socialismo y Barbarie, iniciaba un monumental trabajo acerca de la religión. El momento decisivo de la constitución de este grupo fue la presidencia de Furet de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y la creación dentro de ese mismo lugar del Centro Aron. Allí la prédica antitotalitaria y anticomunista hizo coincidir a intelectuales de horizontes distintos como Lefort, Furet y Rosan Ballon en el redescubrimiento de Tocqueville, en el que confluyeron Furet, Lefort y Manin. Nucleado entonces en torno de una institución, el grupo también encontró una forma de expresión en una serie de revistas. La primera y la más importante es la revista Le Débat, El Debate, que desgraciadamente acaba de ser clausurada hace apenas unos meses. En segundo lugar, de la revista Comentario, y una revista extraordinariamente importante que es Espíritu, aunque las tres
fueron vías de la expansión, una orientación político-ideológica diferente. En este contexto, entonces, por un lado, el contexto político, el de la renovación de la historia política y el de la renovación de la historia del pensamiento político, es que Rosan Ballon, grosso modo, entre el artículo que se llama Por una historia conceptual de lo político y el libro El momento Guizot, hace conocer esto que llamamos, que él mismo llamó la historia conceptual de lo político. Entonces, la historia conceptual de lo político que impregna el libro El momento de Guizot es tributaria de algunos autores y de algunos enfoques. Podríamos decir, tiene una pequeña genealogía. ¿Cuál es esa genealogía? Por un lado, la renovación de la historia de las ideas políticas, donde se agrupaban tanto los trabajos referidos a algunas tradiciones de la política francesa, como la tradición republicana, o el interés que había despertado las enseñanzas de Aron y su disposición a retomar el surgimiento de la política moderna a partir de algunos autores clásicos como Montesquieu. En segundo lugar, la renovación filosófica de la historia política, esencialmente a partir del trabajo de Furet de pensar la Revolución Francesa. En tercer lugar, a partir de la filosofía política del acontecimiento, nucleada en torno de la obra de Claude Lefort. Y por último, la reactivación de la filosofía del derecho a partir de la obra de algunos filósofos y juristas que buscaban asociar la noción de los derechos del hombre junto con la tradición republicana, en particular a partir de la obra de Luc Ferry. Describir la genealogía de la historia conceptual de la política, que acabo de presentarles, remite a una suerte de transversalidad de influencias de autores y de problemas. Sin embargo, para comprender su sentido, no basta con describir la transversalidad de su genealogía. Es imprescindible, además, contrastar los objetivos y las finalidades con las formas y debilidades que Rosan Ballon encuentra en la tradicional forma de hacer historia de las ideas políticas. Es decir, la historia conceptual de lo político incluye una serie de críticas a las otras formas de hacer, podríamos decir así, historia de las ideas políticas de modo clásico. Así, Rosan Ballon ha enunciado 5 grandes debilidades presentes en la forma tradicional de hacer historia de las ideas políticas. En primer lugar, lo que él llama la tentación del diccionario, es decir, que se adicionan monografías o ideologías despojadas de su sentido histórico. En segundo lugar, la historia de las doctrinas, consagrada a examinar una doctrina como el progreso o la civilización, etc., con una concepción finalista en la medida que se ocupa solamente de precursores o de continuadores. En tercer lugar, el comparatismo textual, es decir, una forma de comparar textos y autores buscando construir vínculos entre unos y otros. En cuarto lugar, el reconstructivismo, que busca reordenar el pensamiento de algunos grandes autores, introduciendo una interpretación o una coherencia aún a pesar del autor. El caso más conocido es el libro de Althusser sobre Marx. Por último, el tipologismo, es decir, obras que buscan ordenar y diferenciar las distintas ideologías o tradiciones combinándolas, por ejemplo, el liberalismo puro distinguiéndolo del liberalismo conservador, del liberalismo católico, del liberalismo nacionalista, etc. Es decir, una suerte de búsqueda de construir tipologías que en el fondo no dicen, por así decir, nada específico acerca del problema que quiere resolver la historia conceptual de lo político. Si la transversalidad de influencias, entonces, y las debilidades muestran de qué modo la historia conceptual de lo político encuentra un lugar distinto, fue preciso contrastarla, además, con otras formas de pensar la reflexión acerca de los fenómenos políticos. Un punto central es la distinción que Rosan Ballon tematiza en una conferencia pronunciada en el Colegio de Francia. La distinción, digo, entre lo político y la política. Para Rosan Ballon, lo político califica, cito, tanto una modalidad de existencia de la vida en común como una forma de la acción colectiva,
que se distingue implícitamente del ejercicio de la política. Lo político, entonces, alude al mismo tiempo a un campo y a un trabajo. A partir de esta distinción, Rosanvallon va a redefinir la historia conceptual de lo político, separándola no solamente de estas formas de hacer historia de las ideas políticas, sino también en la manera de comprender la reflexión política. Entonces, su propuesta no solo remite a las debilidades que mencioné recién, sino que se distingue también de la historia social, interesada por los conflictos del poder y de las clases sociales, de la teoría política, que es esencialmente normativa, de la sociología, interesada en comprender los mecanismos sociales, y de la historia de las doctrinas, basada en el análisis y la presentación de las distintas tradiciones e ideologías políticas. Entonces, el punto que quería hacer es, hay una serie de críticas a las formas de hacer historia de las ideas, y hay una voluntad por parte de Rosanvallon de construir un lugar a la historia conceptual de lo político en el contexto de la historia social, de la teoría política, de la sociología, de la historia de las doctrinas políticas. En el fondo, la idea es la historia conceptual de lo político no es ninguna de todas estas tradiciones y tiene como finalidad superar las deficiencias de las distintas maneras de hacer historia de las ideas. En ese contexto, el objetivo que persigue la historia conceptual de lo político es, cito, comprender la formación y la evolución de las racionalidades políticas, es decir, los sistemas de representaciones, que comandan la forma en la que una época, un país o grupos sociales conducen su acción y encaran el futuro. Los fines de la historia conceptual de lo político, entonces, son rehacer la historia de la manera en la que una época, un país, grupos sociales construyen, procesan, discuten, lidian, enuncian respuestas a lo que perciben como un problema. Este es el punto fundamental, ¿sí? Es decir, respuestas a lo que es percibido como un problema. Hacer esta historia implica atender al trabajo operado por la interacción permanente entre la realidad y la representación. Esa interacción puede observarse y analizarse bajo un nombre que es un concepto clave en la historia conceptual de lo político, y es lo que Rosanvallon llama los campos histórico-problemáticos. Así, una de las ideas centrales de la historia conceptual de lo político no solo anida en los conceptos, también en la enunciación de estos campos histórico-problemáticos que definen los campos del interés de la historia conceptual. Ejemplos de estos campos histórico-problemáticos: terminar la revolución, la articulación entre liberalismo y democracia, etc. De este modo, el método implica un trabajo de historia de lo político, puesto que se retoma la definición de lo político y sobre todo porque la esfera de lo político, repito, es el lugar de la articulación entre lo social y su representación, y es historia conceptual, en la medida en la que es que a partir de conceptos como soberanía, como representación, como igualdad, como democracia, que se produce la inteligibilidad de las situaciones históricas. Resumiendo ambas cuestiones, entonces, la historia conceptual de lo político siempre se refiere a una interrogación acerca de la modernidad política, es decir, una forma de comprender el mundo contemporáneo, ligada con la emergencia progresiva de los individuos, poniendo las relaciones entre liberalismo y democracia en el centro de la dinámica de la evolución de las sociedades modernas. Queda abierto al debate la discusión acerca del eventual consenso acerca del enunciador de estos campos histórico-problemáticos, es decir, quién es el que define que los campos histórico-problemáticos son lo que son. Ahora bien, como el enunciador no puede ser consensuado, y esta es en el fondo la tarea de los historiadores, como el enunciador no puede ser consensuado, la historia conceptual de lo político se despliega en un sinnúmero de perspectivas.
De allí su indeterminación hacia el futuro, de allí la dinámica interpretativa. Por último, el método de la historia conceptual de lo político posee dos características distintivas. Por un lado es interactivo, por el otro lado es comprensivo. Es interactivo, puesto que no se contenta con examinar la superficialidad de los debates, de los textos o de los panfletos que se despliegan en la construcción de las representaciones sociales de los campos históricos problemáticos que son su objeto privilegiado de análisis. También se interesa por los lugares menos transparentes de esas discusiones, es decir, por los pliegues, por las ambigüedades, pero también por la convergencia en zonas oscuras para comprender las formas de procesamiento social de los problemas percibidos como dificultades y la dinámica de su evolución. Y es comprensivo, puesto que busca restituir las condiciones en las que los debates y discusiones surgen con la perspectiva de reconstruirlo, pero interesándose por las posibles derivaciones, restituyendo la incertidumbre que fue propia de los actores. De este modo, reúne los problemas filosóficos y políticos en el mismo momento en el que recrudece la conciencia de la propia sociedad. Ahora bien, ¿cómo impacta esta noción de la historia conceptual de lo político en la obra de Rosanvallón? Querría hacerlo muy rápidamente, porque no mucho tiempo tampoco. Quisiera hacer una pequeña referencia a la trilogía sobre la democracia. Esto podría continuarse con todos los libros que Rosanvallón publicó desde principios del siglo XXI, digamos así, pero quiero concentrarme en tres trabajos que mencionaba al principio, que es esta trilogía sobre la democracia. Entonces, esta trilogía, que fue publicada entre 1992 y 2002, no solo ofrece una comprensión de las dificultades que aquejan a la democracia, también permite observar la extraordinaria performatividad de la historia conceptual de lo político. Rosanvallón presenta estos campos históricos problemáticos en torno de tres problemas. El primero es el que anida en la conceptualización del sufragio, que lo lleva a explorar las dificultades que revela la historia de la ciudadanía. En segundo lugar, el que se revela en torno de los mecanismos representativos, que exige interrogar, podríamos llamarlo a esto, el déficit de figuración del pueblo. Y por último, el que aflora en la realización de la soberanía popular y que requiere exponer lo que podríamos llamar la indeterminación conceptual en torno de las formas de realizar la soberanía popular. Déjeme dar un par de ejemplos. El centro de la conceptualización sobre el sufragio universal parte de la convicción según la cual la igualdad política se funda en una equivalencia radical entre los hombres y por ello introduce una ruptura intelectual inédita en la reflexión sobre la política y sobre la sociedad moderna, aún más importante que la idea de la igualdad social. Esta equivalencia de calidad se inscribe en una visión a la vez y paradójicamente individualista y abstracta del lazo social, que requiere abstraer las diferencias reales que separan a los hombres, ya sea que esas diferencias provengan de la naturaleza o de la historia. Coinciden en su propuesta cuatro historias que Rosanvallón descompone y presenta en el libro sobre la consagración del ciudadano. En primer lugar, y la más evidente, la historia de la dimensión jurídico-institucional del sufragio universal, jalonada en Francia por la consagración del sufragio universal en 1848 y consolidado en la Tercera República y completado en 1944 con el sufragio femenino. Esta dimensión incluye otra de naturaleza social, no jurídico-político, una naturaleza social que se hace presente antes de 1848, puesto que en su origen la definición de la ciudadanía expresa claramente, o había expresado, una forma de delimitar la inclusión social. Por último, una historia relacionada con la incorporación de los excluidos y los marginales. Eso conduce a una, por así decir, una dimensión antropológica
que se hace evidente cuando se estudian las razones y la evolución del pasaje del sufragio universal masculino al sufragio femenino. Y por último, una dimensión epistemológica, es decir, la del reconocimiento de la validez del sufragio universal como procedimiento óptimo de toma de decisiones. Según la fórmula clásica, ella involucra el conflicto clásico desde el siglo XIX entre el número y la razón, y el de la legitimización de las decisiones. Igual que la historia antropológica del sufragio, la historia epistemológica es también una historia abierta. El examen del sufragio condujo a una interrogación acerca del significado de la representación. El segundo libro, entonces, de esta trilogía, que es El pueblo inhallable, de 1998, explora las indeterminaciones concernientes a la representación, que se instalan junto con uno de los principales desafíos de la democracia, a saber, el poder del pueblo es un imperativo político, puesto que implica definir un régimen de autoridad, pero también es un imperativo sociológico, puesto que implica definir el sujeto que ejerce esa autoridad. Para Rosanvallon, la indeterminación fundamental de la representación moderna adopta la forma de una dificultad en la figuración del pueblo. Por último, en la democracia inacabada, también se parte de la constatación de una fragilidad de la democracia. Pero esta vez, a diferencia de las dificultades que revela la historia de la constitución de la ciudadanía o la que expresa el déficit de la figuración del pueblo, esta fragilidad está asociada a una indeterminación conceptual mayor, inherente al principio mismo que caracteriza a la democracia, que es la soberanía del pueblo. Esta indeterminación mayor remite, según el libro de Rosanvallon, el mundo moderno nace en la coincidencia de dos aspiraciones complejas. Por un lado, la que sostiene la noción de la autonomía individual y la que se nutre de la participación del individuo autónomo en un proyecto colectivo de ejercicio del poder. Desde el origen, la democracia representativa, entonces, enfrenta la dificultad de expresar la soberanía popular y la de conciliar la aspiración a la autonomía individual con la participación en un proyecto colectivo. Para terminar, en la democracia, podríamos decir así, habita la incertidumbre. Desde principios del siglo XIX, quienes se habían dedicado a escudriñar los contornos inéditos de la sociedad post-aristocrática lo habían evocado. Tal como lo muestran estos textos, la democracia se funda también en indeterminaciones que solo pueden ser observadas con lucidez, pero que se resisten a resolverse. Por ello, la democracia es una forma política en esencia incompleta. La democracia no solo tiene una historia. Rosanvallon señala bien, cito, la democracia es una historia. De allí la paradoja que estos textos sugieren. La lucidez de la crítica de las indeterminaciones democráticas no puede resolverse en la elaboración de una teoría de la democracia que cerraría de modo normativo la normalización temporal de la democracia. Estos tres textos ofrecen una exploración profunda de las determinaciones, de las indeterminaciones constitutivas e insalvables de la democracia. Pero ofrecen también, y no es un interés menor, una forma inédita de pensar lo político. Así, no solo constituyen una crítica lúcida a la democracia, sino un manifiesto renovador para quienes se interesan por articular la reflexión política, la historia política y el compromiso ciudadano. Pero también constituyen un extraordinario ejemplo de una adecuación brillante entre un conjunto de principios metodológicos con una grilla lúcida de interrogantes que navegan entre el siglo XIX y el siglo XX y que puede jerarquizar problemas, perspectivas y textos, puesto que no abandonan la construcción e identificación de campos histórico-problemáticos que son el corazón de la historia conceptual de lo político. Muchas gracias.
Tu micrófono, Alejandro. Tu audio. Sí, Para que sí, ahora sí, te escuchamos. excelente lectura. Y tuve una invitación para releer a Rosambalón, para los que lo hemos leído mucho, y para los que no lo han leído, a empezar a leer a Rosambalón. Excelente lectura. Ahora vamos a pasar a la exposición de Héctor Musopapa. Héctor Musopapa fue fundador de la Universidad Nacional de Lanús, fue director del Departamento de Humanidades y Artes, director del Instituto de Cultura, también de la misma universidad. Se ha especializado en teoría política, en historia de las ideas políticas en Argentina, siglo XIX y XX, y estos últimos, y sobre todo sobre lo que sería la teoría de la nación y el nacionalismo. La oportunidad va a hablar sobre uno de los temas que está trabajando en estos últimos años, que es el nacionalismo en la época del orden conservador. En eso su exposición es Historia Intelectual, el nacionalismo en Manuel Gálvez y Ricardo Rojas. Te cedo la palabra, Héctor. ¿Me escuchan ahora? Hola. Bueno, Sí, sí, todo bien. perfecto. Se escucha bien, Bueno, Héctor. ante todo quisiera aclarar dónde se inscribe, dónde se inscriben los trabajos que yo estoy llevando adelante, la historia de las ideas argentinas. Básicamente, para los fines de esta conferencia, que no pueden ser demasiado extensos, tendríamos que partir, ya que podemos hacer honor a la conferencia anterior, concepto de lo político, a la distinción tripartita que está establecida en inglés sobre polity, politics y policy. O sea, una noción de la política en sus conceptos fundamentales, aquello que Aristóteles llama politeia. El segundo modo conceptual es de política, lo referido al Estado, o sea, la política como Estado. Y entonces sería la noción de policy, que son las políticas particulares. Mi trabajo se centra fundamentalmente sobre este concepto de la politeia. A partir de ahí pienso las distintas ideas sobre lo político que se desarrollaron en la Argentina y particularmente entonces los campos conceptuales se inscriben estas ideas. O sea que una investigación empírica sobre lo histórico, que es muy importante, sino también que es una sobre los paradigmas conceptuales que acompañaron a lo político. Bien, entonces para ver, iniciaré entonces la lectura de mi trabajo. El punto de partida hablar de todo esto es que en el año 1928, Ernesto Palacio, la publicación de La República, una publicación nacionalista, se apócrifo del término, diciendo que se usaba de diversas maneras falsas, lo cual llevó a pensar, se podría parafrasear a Aristóteles diciendo que el nacionalismo se dice. Esto lleva entonces a cómo es planteado este tema en los fines del siglo XX, que es cuando en Argentina aparece una posición que es polémica, pero que a ella enseguida puede ver que remite a distintos conceptuales. En primer término, lo que podemos decir es que cuando Ernesto Palacio plantea esta discusión,
lo que está ocurriendo es que estamos asistiendo a una fractura, en particular en la Argentina, es en el mundo, pero también es en la Argentina. Esta fractura histórica podemos situarla en la Primera Guerra Mundial. Desde el punto de vista de mis investigaciones, la Primera Guerra Mundial, gran acontecimiento histórico sobre el cual se va a desarrollar el siglo XX. Es siguiendo a una escuela francesa, el tema del acontecimiento, es el acontecimiento fundacional de lo que habrá por venir, una nueva temporalidad histórica. O sea, desde este punto podemos coincidir con André Malraux cuando que la revolución rusa no es el primer siglo XX, sino el último del siglo XIX. Y lo que podemos ver a raíz de los acontecimientos que se despliegan a partir de la primera. Este proceso de los nacionalismos está inscripto de un proceso histórico que precisamente cuando señalamos la Primera Guerra, podemos decir que va desde la Revolución Francesa, la Primera Guerra, que es, como han señalado diversos historiadores, el ciclo del liberalismo y el gran ciclo del siglo XIX. En este ciclo, en la segunda mitad, se produce lo que en Europa, la cuestión de las nacionalidades, que impactó en diversos niveles de la historia europea, y este ciclo se va a cerrar precisamente 18 y su síntoma institucional es las sociedades, en la cual aparece un nuevo principio de legitimidad, que es el principio de legitimidad, entonces, es el de Argentina, básicamente en lo que se llama la generación del 80. La nación en este periodo es entendido bajo aquellos principios que desarrolla el liberalismo del siglo XIX. Básicamente, el del progreso y la noción fundamental introducida al liberalismo, sobre todo por Locke, Adam Smith y toda la escuela escocesa, la noción del intercambio. El Parlamento como intercambio de ideas y el mercado como intercambio de mercancías. Esta idea básica es detrás de lo que se puede llamar el progreso, porque el intercambio de mercancías es lo que produce el progreso. Aquella famosa frase de Bartolomé Mitre, cuando entran las tropas triunfantes en la guerra de la Triple Alianza, que estos soldados verán inscriptos sus nombres en las banderas del libre. O sea, esto iba más allá de una noción económica, sino que es también una noción universal. Bien, Ricardo Rojas y Manuel Gálvez han sido señalados en general por la bibliografía aquellos que instauran el nacionalismo en la Argentina. Mi trabajo precisamente lo que intenta demostrar es que en realidad no instauran el nacionalismo, sino que realmente uno responde a una etapa de Ricardo Rojas y responde a la noción de nación durante la generación del 80. O sea, se construye a partir del triunfo sobre etcétera, pero que florece ya con el estado de Roca
Y aparece otra noción de nacionalismo, que es aquel que con motivo de la crisis introducida por la primera, que es el que va a promover o que va a aparecer a raíz de Manuel Gálvez. El de Ricardo Rojas aparece manifiesto en su famosa Restauración Nacionalista, y él escribe en el cual el principio de las nacionalidades ya se ha hecho manifiesto. Y Enrico Ferri, socialistas, consagran la perspectiva de que ambos pertenecen a un socialismo que hacia fines de siglo ha traspuesto y superado los límites del socialismo abstracto, y ubican a la obra de Ricardo Rojas dentro de esta. Ricardo Rojas se ubica dentro del ciclo de la educación patriótica, una educación que aparece hacia principios del siglo XX también como un producto, y que es un fenómeno de a argentinizar la inmigración. Dice Manuel Gálvez, en la hora presente, gobernar es, o sea, la famosa frase alberdiana, gobernar es poblar, del siglo XIX, se trueca a principios del siglo XX en gobernar, argentinizar. Y Ricardo Rojas va a decir, en la actualidad, la fraternidad de varias ciudades en la nación, ellas de la nación, en cuya concepción política se confunde. Desear una patria más amplia y una humanidad más fraternal, la idea moderna de nación es generosa, que las naciones van haciéndose cada día más homogéneas y fuertes, que aún por mucha historia de los continentes nuevos, será la formación de nuevas nacionalidades. La necesidad del espíritu humano y la obra solidaria de la civilización, no destruirlas, sino crearlas y fortalecerlas. Sitúan a Ricardo Rojas claramente en el marco de las ideas del principio de nacionalidades que se desarrolla a principios del siglo XIX, dentro del marco de las y que, como ya dijimos, se institucionaliza en la sociedad de las naciones. La nación y el nacionalismo, señalemos, carecen de todo contenido. La nación es un principio positivo, es el modo de acuerdo al cual la comunidad humana se ha organizado en esta país, y la afirmación de la nacionalidad por un pueblo no implica la nacionalidad de otro pueblo. Del mismo modo que la afirmación de una persona no supone la negación de la singularidad del otro. Dice Ricardo Rojas, esa concepción moderna que tiene por base territorial y política la nación es lo que llamo. En los años en que concibe y escribe la Restauración, ya en la Argentina se habían manifestado las primeras formas de nacionalismo y corrupción en la década de 1920. Sabemos que hay un nacionalismo que conceptualmente es, ya que lanzado en Buenos Aires, cito a Ricardo Rojas, no haya sugerido sino imágenes del nacionalismo francés, remitiéndose a los políticos nacionalistas Paul Deroulet, miembro fundador de la Liga de Patriotas, y a Maurice Barré. Ese nacionalismo de origen francés, dice Rojas, es católico y guerrero, y difiere del argentino, que ha de ser
por solidaridad americana y por y democrática. Rojas está señalando hacia las personas del nacionalismo francés previas a Marat, en quienes espiritistas posteriores. La referencia de Ricardo Rojas, que se desplegará diferenciándose después de la Primera Guerra Mundial. Cuando Manuel Gálvez testimonia que las dos primeras obras del nacionalismo fueron la Restauración Nacionalista de Ricardo Rojas y el Diario de... En realidad no solo está señalando el nuevo movimiento de ideas que se estaba... También presenta la otra idea que habrá de la nacionalista a la concepción representada por Ricardo Rojas, ya que, asentándose en los acontecimientos acaecidos a la finalización de la Gran Guerra, servirán de fundamento para la concepción portadora de un nuevo horizonte. En el nacionalismo ya no es la aurora de un nuevo mundo, sino ocaso. Y reiteremos entonces sus bases teóricas, o sea, más que sus bases, cuáles son los acontecimientos históricos que lo disparan. Y los históricos que lo disparan es, en la historia francesa, la derrota en la guerra franco-70-71 y la crisis de 1898. Ambas dos filosofías, a diferencia de lo que aconteció con la apertura, lo abierto por la Revolución Francesa, que fueron ideas y positivas como la del progreso. Estas ya abren un ciclo similar, que es aquello que se desprende inmediatamente de la experiencia de la Guerra Mundial. Vayamos entonces al nacionalismo de Marx, según lo despliega en el diario de Gabriel Quiroga, que a mi trabajo analizado desde el punto de vista de las ideas políticas es de lo que habrá de venir. Gálvez se enfrenta frente a todos los valores que proclamaron los hombres en la segunda mitad del siglo XIX. La de la organización nacional, que se expresa en los nombres de Mitre y Alberdi, y lo hace a pesar de lo que rinde constantemente los dos. La obra es un epítome, como dije, de todos los topos del nacionalismo posterior y fundadamente fue considerada por aquellos como un texto liminar. Cito: Carula me consideraba como precursor del nacionalismo por las de diversos libros míos, entre ellos el diario de Gabriel Quiroga, Cierro. La bestia negra que domina la obra está constituida por la opinión y sus consecuencias sobre la vida y cultura argentinas, a la que Gálvez atribuye que caracterizan la decadencia que cree registrar en la Argentina centenario. Vayamos entonces a la precisión sobre el nacionalismo. Comencemos por señalar la resignificación que Gálvez hace del término, él mismo confiesa haber tomado de Ricardo Rojas. Pero frente a las ideas antitradicionalistas que han aparecido en los últimos años, un sentimiento vago y complejo que no ha sido aún y al que se ha llamado nacionalismo, Gálvez al pie
aclara. Esta palabra, la prisión de la doctrina y la fecunda propaganda de los ideales que ésta sustenta ha sido obra del escritor don Ricardo Rojas. Si bien en algunas partes la palabra nacionalismo aparece empleada por la fecha antes era su propio libro, ello es debido a que al corregir las pruebas, palabra en lugar de alguna otra equivalente. No tengo la intención de la gloria, pues mucha gloria hay en ello, de haber sido quien, dando una idea que vagaba en el ambiente, la proclama con todo el fervor y con todo el vigor de su talento. Y continúa. Esta denominación no me agrada del todo. Habituados como estamos a bautizar con etiquetas francesas, ella ofrece demasiado margen de criterios equivocados sobre la esencia y el espíritu de no estar ya en circulación esta palabra, hubiera preferido su casi homóloga tradicionalismo, que sobre aquella la ventaja de sugerir ideas de conservación. Como vemos, es alta luz de Manuel Gálvez en esta definición. Este es pues el nuevo término frente al que había intentado establecer Ricardo Rojas, que Costa Arriba se escribe dentro del ciclo que Gálvez trata de impugnar. Los que Manuel Gálvez despliega en el diario de Gabriel Quiroga pueden ser prediados a través de la negación de los que sostuvo Juan, e intentaremos articularlos en su contraposición. La distinción que establece la diferencia entre lo negativo del mundo que habrá de construir la distinción que establece la diferencia entre lo positivo y lo negativo del mundo que habrá de construir función y resultado de la inmigración, que como señalamos, eje en torno del cual orbita la obra. Rasgos antialberdianos. Dice Gálvez, el valor instaurado en el 80 es el mundo negativo que Gálvez va a combatir. Pero si falla u omite responsabilidad por el orden que anima su censura, no ocurre otro consumológico, Juan Bautista Alberdi, a quien invariablemente juzga como la condición de la Argentina del litoral. Espíritu europeo y tenía toda la pedantería y toda la ingenuidad unitario. Pensador mediocre, carecía de realidad y de todo método empírico. Era un retórico, no el espíritu de la patria e incapaz de comprender el alma americana. Su literatura de pacotilla y su filosofía de editorial eran admiradores que, para desgracia del país, pusieron en práctica prudentes ideas. La casi totalidad de las ideas con que gana la realidad argentina, abogando por la vuelta a una sociedad tradicional, al de la Argentina previa al 80, naturaleza claramente antialberdiana. Esto es parte de un trabajo mucho más extenso. Yo sinteticé nada más respecto a esto. En primer término, el desarrollo económico son el origen de la decadencia. Aquella lectura que Alberdi
totalmente, podemos decir, fundada en la tradición de la ilustración, particularmente de la ilustración escocesa. Había relevado con mucha claridad la revolución en el concepto de lo político que habían llevado a cabo Locke, pero particularmente Adam Smith, había planteado que la gran negativa, el gran proceso negativo que estaba viviendo la historia argentina era el culto del honor y de la guerra. Y siguiendo ideas sansimonianas, va a plantear que ha cesado guerreros y ha acontecido la era de los industriales, los científicos y los técnicos. Esto es lo que plantea Albert en sus bases y sobre todo en sus célebres 12 y 13, cuando dice con absoluta claridad y en contra de Sarmiento, la educación no es la instrucción. Esto es lo más lúcido que se escribe encima y se ha planteado Alberdi como un constitucionalista, lo cual es secundario. La cuestión es el núcleo, y este es el núcleo que podemos decir smithiano al desarrollo económico y dejar de lado la cultura de la guerra y la gloria de la patria, que si bien nos la dieron, ya está. Ahora de lo que se trata es la idea del progreso del siglo XIX, es avanzar en el progreso por las artes. Bien, esto produjo la idea de la inmigración. La inmigración ha dado lo que estalló en la revolución del 90 de la decadencia. Una Argentina plutocrática, una Argentina, y que Gálvez y todo el tradicionalismo lo van a leer obviamente en clave hispánico-medieval. Esto es, lo van a leer desde el punto del señorito español. O sea, el trabajo, la producción y el dinero de las clases sometidas. Algo que se remonta ya a de la política de Aristóteles. El trabajo es función y semilibres. El segundo punto es si Alberdi plantea precisamente el desarrollo económico y la negación. Lo que va a decir Manuel Gálvez es que los males argentinos estaría en una guerra. Señaló expresamente en las bases que uno de los males de Sudamérica radica en el cultar. Pero él dice, pero no reside en la guerra precisamente política. Es más bien su consecuencia probable. Algo que le parece un resultado seguro. Cito. El desastre logrará hacernos reconcentrar en nosotros mismos, ver nuestra vida más seriamente que hasta ahora y saber que la gloria recientes, estables y profundas. Cierro. O sea, será además consecuencia de que Brasil es una nación con Brasil. En la Argentina no hay comunidad de tradiciones y de ideas, decía Ernst Renan. Bueno, acá se ve claramente el cito de este nacionalismo guerra prusiana de 1870. O sea, todo lo que va a venir fundamentalmente el nacionalismo marrosiano está fundado en este acontecimiento. Y en el señalar a la Revolución Francesa como detestable que la llevó a la decadencia y que precisamente es saltar por encima de todas esas décadas de decadencia
a la Francia monárquica y prerrevolucionaria. Y esto fue producto de qué derrota. Y esto es lo que está promoviendo Manuel Gálvez. Curioso el razonamiento, pero en modo alguno es incoherente con el paradigma de este nacionalismo. Es la exaltación de las provincias del noroeste como de la vida nacional. Alberdi había contrapuesto el litoral al interior. Había situado en el interior del noroeste la herencia hispánica, mientras sometido a sus ríos y a su intercambio, habían mostrado, sobre todo, de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Bien. El litoraleño, dice Manuel Gálvez, esto de la acción civilizadora de la Europa. En cambio, el Mediterráneo es obra de la Europa del siglo XVI, que conservan los valores esenciales del país y donde se conservan los de la nacionalidad. Es, por lo tanto, ahí en donde hay que asentar nacionalismo, saliendo de la zona del litoral, que es allí donde se han fundado los principios de la decadencia. El quinto modelo es España como modelo. Alberdi, no solo él en su generación, fuertemente condenó la herencia española por constituir la causa primera del americano. Héctor, tu cámara se movió, no se te ve. Si lo puedes mover, sí. No. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es lejos, pero ya, ahora está, ya está. Bueno. Bueno, recuerdo el diagnóstico de Alberdi, aquel famoso de sus escritos económicos, donde dice que España, de guerra contra los moros, no sabía hacer otra cosa más que guerrear. Su decisión después de terminar esta guerra no fue más que aquella miserable decisión de expulsar a judíos y moros que constituyen las clases productivas, y habiéndose chocado, que se dedicó fue a un saqueo en donde pervivía todavía el espíritu militar, y en modo alguno el modo productivo moderno. Para precisamente Manuel Gálvez se trata es de recuperar estos valores de la España, de esa España construida 8 siglos de la guerra contra los moros. Finalmente, identificación de la barbarie con la disolución de las antiguas diferencias y revisión. Vamos a encontrar en Manuel Gálvez algunas paradojas, que son las mismas que yo encontré en mi investigación sobre Lugones. En tradicionalista, donde arremete de la Argentina del progreso, va a llevar adelante en contra de aquello que se construyó entre 1862 y 1800. Sin embargo, por otro lado, no deja de admirar a quienes son los de época, que son Sarmiento, Mitre y Roca. No quiero meterme en la época actual, pero sabemos que Mitre sigue, y sobre todo en los actuales, sigue siendo un intocable, ¿no? Y esto ya se ve en esta época. Niega todas las políticas llevadas adelante, pero cuando habla de Mitre,
no más que lo frente a él. Otro tanto va a pasar claramente con Lugones. Lugones implacables, en las cuales critica todas las medidas llevadas adelante del Paraguay, pero cuando llega al momento de criticar a Mitre, retrocede y dice, bueno, acá esto no es que vayamos a relevar la figura de Rosas porque el tirano sigue siendo un tirano. Y, digamos así, guarda el piolín. Bueno, finalmente, lo que aparición de la inmigración, que como se usó un término común, descaracterizadora, o sea, negadora del espíritu nacional. Recordemos que de Gabriel Quiroga está esa famosa afirmación de Manuel Gálvez a favor de la afirmación de la música nacional y en contra de esa caracterizadora y antinacional que se llama tango. Bueno, la contraposición, terminar, quisiera hacer una breve reflexión sobre lo que ha sido las tesis sobre Manuel Gálvez y Ricardo Rojas, iniciadores del nacionalismo. O sea, la tesis de mi trabajo es que no es del nacionalismo. Uno cierra una etapa histórica, es el fin, el otro una nueva. No son los iniciadores del nacionalismo en una homogénea, sino absolutamente heterogénea. Es célebre canónico sobre esto, que es el de Carlos Payá y Ricardo Cárdenas, consideran como los fundadores del nacionalismo, dejan de reconocer que el nacionalismo es un nacionalismo optimista, mientras que el del otro es un nacionalismo pesimista. Bien. En el prólogo del libro se habían preguntado si no era nacionalismo el de Alberdi del fragmento que promueve un pensamiento nacional, o la prédica de Vicente Fidel López, la política económica proteccionista, o el mismo Sarmiento que protestaba contra las consecuencias de estos inicios. Ante esta pregunta contesta que ninguno de estos antecesores utilizó el nacionalismo en el sentido lato que Payá y Cárdenas como el nuevo y diferenciado concepto que manifestarán Ricardo Rojas. Una primera respuesta surge ante la pregunta nacionalismo de aquellos antecesores como Alberti y Fidel López. Todos ellos, a pesar de emplear términos y argumentos al nacionalismo, obran sobre supuestos completamente diferentes. Obran sobre los supuestos del Estado liberal burgués de derecho que se consolida en Europa del siglo XIX, en el cual imperan de diferente manera principios instaurados de la Revolución Gloriosa inglesa hasta la Revolución Francesa, luego reconfigurados por los acontecimientos de 1793, durante la Asamblea, 1804, Napoleón, 1815, la instauración del Viena, 1830, 1848, 1851 y 1871, que para mí es el decisivo. En lo que habló mi antecesor
sobre ideas políticas en Francia. Este acontecimiento en Francia es un acontecimiento disruptor porque rompe la normalidad de las historias políticas francesas tal cual se había instaurado, y Francia entra en un de absoluto desconcierto. El liberal, toda la generación de Alberdi, a pesar de sus diferencias políticas, comparte estos principios. Figuran en la Argentina en el ciclo de Roca. La crisis de ese Estado liberal comenzará en el continente con la pugna interimperialista que se registrará en el estado de guerra, lo uso en el sentido jovesiano, iniciado a partir de 1800 y que desemboca en la Gran Guerra 1914-18. En este movimiento que obra como ordenador, como un tiempo eje, en el que se verifica una ruptura del tiempo histórico, una transformación del sentido que venía desarrollándose. En este cambio de sentido, nace el nacionalismo argentino, el optimismo del progreso de Simón se trueca en el pesimismo sobre el que se fundan los nacionalismos del tipo. A la luz de estos conceptos, podemos afirmar que en el Ricardo nacionalista obran aún los principios, como dijimos, del Estado de Derecho. Que Ricardo Rojas sustente políticas de educación patriótica que capte y combata la descaracterización interior de la Argentina como un mundo modélico, todo ello no lo identifica con la perspectiva de Manuel Gálvez. Ricardo Rojas subsume todo programa que, no poniendo en cuestión el proyecto del 80, los perfeccione, los cambie de sentido y los integre dentro del utilizador. Hay en él todavía un principio de fe, esencia configuradora de ese Estado que ha concluido por Julio Argentino Roca. Gabriel Quiroga de Gálvez proyectiva. Compartiendo con Ricardo Rojas que la inmigración son problemas, se reduce a conjurarlos. Proponiendo verificadora el retorno a la época de la sociedad colonial criolla. Paya y Cárdenas no han sido ajenos a esta diferencia. Su trabajo reconociendo la profunda diferencia en el objetivo positivo constituyeron como modelo espiritual. Como ya dijimos, uno un modelo peor, y en el otro una visionista y realista. Pero esta afirmación pone en cuestión la tesis. El nacionalismo de Ricardo Rojas no es el primero, como dijimos, sino el último del ciclo histórico de la Argentina liberal y optimista. No se prolongará en pues está inmerso en el mundo que se cierra. No es pues el indicador de caractericidad las 2 décadas siguientes. Manuel Gálvez, por el contrario, una nueva época, tradicionalista, aristocratizante, xenófoba, pasará con la tercera fase nacionalista, que mediados de la década infame, libro de los hermanos Irasusta, y se manifiesta en los escritos. Fin. Bien. Gracias, Héctor. Alejandro, creo que estás ya. Sí, Ya acaba de terminar. hay Bajamos una varias. pregunta. Sí, excelente posición la de Héctor. Dio cuenta de buenas partes de sus hipótesis de investigación, que para los que no lo conocen ya pueden empezar a ver parte de las investigaciones de Héctor. Sí, hay varias preguntas, las hace vos.
Daniel, Sí, tanto sí, a Darío ahorita lo voy como a Héctor. Sí, a ver, para ambos, Dulce María nos señala cuál es la relación entre nacionalismo y modernismo y arielismo. Esa sería la primera pregunta. Comenzamos con Darío. Sí, el micrófono. Darío, un favor. Sí. El audio. Listo. Ahora sí. No, lo que estaba diciendo es que le cedo. No tenemos una enorme cantidad de tiempo, así que me parece mucho mejor que Héctor conteste la pregunta, que es el especialista y que ha hablado aparte sobre el vínculo entre nacionalismo y eventualmente modernismo. Así que Ok. adelante, Héctor. Sí, bueno, la relación entre es demasiado extenso otra vez. Yo estoy trabajando sobre esto, ¿no? Yo lo remito fundamentalmente al campo de la literatura. Tal modernismo que hay, que aparece junto con, para decirlo de una frase simple, también se inscriben todavía para el 19. O sea, tanto el movimiento modernista como el sigue preso de las ideas, tanto o liberales frente al tradicionalismo, como las que aún no han ingresado, yo llamo en este acontecimiento fundacional, que ha sido la ruptura que introduce la Primera Guerra Mundial. Ok, vamos a continuar. Tenemos otra pregunta también para Héctor, de ahí pasamos a las dos preguntas que tenemos para Darío. Laura nos pregunta, en primer lugar, dice, excelentes ¿no? Y las invitaciones a pensar, ¿no? que ha hecho Héctor sobre las propias investigaciones. Eh, Laura nos señala si encuentra apelaciones al reformismo en las posiciones distintas entre Rojas y Gálvez en sus definiciones de nacionalismo. Encuentro apelación. Claro, se dice, si encuentra apelaciones al reformismo en las posiciones distintas entre Rojas y Gálvez en sus definiciones de nacionalismo. No entiendo una palabra. Y si encuentro en las dos posiciones. Claro, ¿cuáles son las, digamos, las definiciones de nacionalismo entre Rojas y Gálvez, ¿no? Si hay posiciones distintas. Esa es la pregunta que ha Eh, dado Laura. Vamos a ponerlo. O sea, hay toda una historia argentina. Hay una historia argentina que, novedad de los términos de esta conferencia, yo lo citaría sintéticamente. Del siglo XIX, que tiene su punto culminante en el proyecto de la presidencia de Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca sienta las bases a un modelo que es un modelo que aún pervive en la Argentina. Es decir, en lo económico, en lo ideológico son las ideas liberales, conservadorismo, y en lo económico es el modelo agroexportador, y la importancia argentina con su modelo agrario. El otro es el modelo que se va a abrir a partir de 1800. Como han señalado agudamente los historiadores, yo uno solo he leído al respecto, quien va a tener plena conciencia de este giro en la Argentina no va a ser su clase política. Su clase política, o sea, me refiero entre los años 20 y los años 40, o sea, al Partido Radical, al Partido Socialista, al Partido Demócrata Progresista, o sea, todas estas clases permanecen aún
como del modelo político, económico y cultural mismo del modelo del 80. La prueba está que el radicalismo no introduce modificación económico-social, sino que sigue a modelo agroexportador. Y tal vez el fenómeno más notorio en lo cultural, radicalismo releva, es la reforma del 18. Hay toda una tradición que yo considero falsa, o por lo menos equivocada, que sostiene que la reforma del 18 abre el siglo XX, otra vez cierra el siglo XIX. Pasa lo mismo que dije con la cita de... Y esto, yo escribí varios trabajos sobre esto, analizando un real en la propuesta de la reforma universitaria, y es el paradigma epistemológico. No se puede discutir la historia de la educación sin discutir previamente el paradigma. Lo hacemos como de formación profesional los profesores de filosofía. La reforma que plantea la reforma universitaria no cuestiona el paradigma vigente en la Universidad Argentina, que es de abogados, médicos, secundariamente ingenieros. Solo plantea una cuestión, entre comillas, progresista de incorporar a la universidad, pero no pone en cuestión básicamente paradigma, que es un paradigma tradicionalista. O sea, la educación es para surtir los cargos del Estado y el sistema judicial, que es, como hoy estamos viendo en la Argentina, no ponen en cuestión esto. Y esto ya había puesto en cuestión en el mismo orden conservador que la tuvo Roca, porque Roca tuvo ideas sobre lo que vendrá y en proyectos. En el proyecto de Mañasco, que cuestiona la educación tradicional y propone una educación práctica que fue absolutamente cuestionada, sobre todo por el que llevó adelante una campaña feroz. Yo escribí un libro sobre esto. Segundo término, la ley Riqueri, al cual me voy a referir ahora. Vi un solo autor que dijo que quienes tienen el cambio de siglo, el cambio paradigmático que se introduce con la primera, no fueron los políticos que siguen aún atados al siglo XIX. Y este es el elemento fundamental. El ejército, desde el punto de vista de la profesión, el tema de la defensa nacional. ¿Y qué es lo que ocurre en el descubrimiento del concepto de la defensa nacional? Ir desplazando progresivamente desde la guerra como elemento particular y cerrado del ejército, mi anterior conferencista, al concepto de lo político. Van a ver el concepto de lo político vigente porque van a empezar a ver la experiencia de la Primera Guerra Mundial ha tirado abajo todos del Estado liberal tradicional que nos sometía a ese intercambio internacional entre materias primas y productos. Porque la Primera Guerra Mundial lo que puso de manifiesto es que un país sin industria carece. Esta es la primera enseñanza básica y fundamental. Y nosotros no tenemos esto. Carecemos absolutamente de una industria, es de ver esto. Estudié yo esta prédica en la revista Me Extiende durante 20 años. Unánime es esta prédica. Esto va a llegar ante al peronismo. O sea, quienes entienden el nuevo mundo y qué es lo que se
Platón, y el origen es militar. Es militar y un desplazamiento militar hacia lo político. Sí, bueno, y quiero decir que en la ley Riqueri, Roca perfectamente claro, en el debate que se da en la ley Riqueri, Roca tiene claro que el nuevo tiempo que ha acontecido, una serie de hechos que comienzan en la Gana, 1862-64, culminan en 1871. Lo tiene clarísimo que ha acontecido es más, en el debate hace una crítica a la guerra del Paraguay. Esa guerra tenía una noción no había ninguna noción de la estrategia militar. Consistía en juntar gente y por eso la guerra duró 5 años. Si hubiese habido estrategia militar o menos. Y en la discusión sobre la ley de lo que habrá venir del ejército. No sé si contesté. Bien, gracias Héctor. Ahora pasamos a la pregunta para Darío, la pregunta de Hernán Fernández. Desde lo metodológico, ¿qué plantea la historia conceptual de lo político en torno a las fuentes? ¿Hay renovación en cuanto al tipo de documentación a indagar? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, bien. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Toda la idea de la historia conceptual de lo político es la de, por así decir, capturar un problema en debate. ¿Sí? Ahora, eso se puede hacer de muchas maneras, y yo cuando empecé a hablar de la crítica que Rosa Valona hace a las distintas maneras de hacer historia de las ideas políticas de modo tradicional, ejemplifiqué algunas de estas maneras: el tipologismo, los diccionarios, la identificación de distintas tradiciones, etc. Pero hay un punto que es importante, y es que la búsqueda de la capacidad de reconstruir el debate implica específicamente abrir lo que podríamos llamar las fuentes tradicionales. O sea, la pregunta es, el punto central es cómo se puede saber cómo hace una sociedad para discutir un problema. Eso se puede hacer de muchas maneras, pero una de las maneras es multiplicando las fuentes. Entonces, a la pregunta de si hay una renovación de las fuentes, yo podría decir sí y no, todo depende de qué estemos pensando cuando hablamos de las fuentes. Yo diría que un punto esencial de la historia conceptual de lo político es lo que podríamos llamar la desjerarquización de las fuentes. Es decir, en el fondo no importa mucho quién es el que dice, ¿sí? Si es un autor consagrado, si es un autor mediocre, si es un panfletista, o si son panfletos, o si son artículos de periódicos, o si son memorias, o lo que fuese. El punto es reunir la mayor cantidad de fuentes desjerarquizadas, porque el punto esencial es reconstruir el debate. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el punto a partir del cual cerramos la exploración de las fuentes? Y ahí hay una expresión que a mí me gusta mucho. Yo no sé si Rosa Valona alguna vez lo escribió, pero yo se lo escuché decir, que es lo que él llama el punto de saturación. Es decir, cuando sabemos que terminamos la recopilación de las fuentes, es el momento en el que las fuentes empiezan a repetirse. E insisto, el punto fundamental no es rearmar, por ejemplo, bueno, yo he trabajado sobre Joaquín B. González, por ejemplo, puedo hablar de mí hace 40 años.
Pero el punto no es hacer un trabajo sobre Joaquín B. González. El punto de la historia conceptual de lo político es inscribir, es reconstruir un debate, un problema, la manera en la que una sociedad discutió un problema, que no necesariamente es un problema relevante para la sociedad en ese momento, y esta es otra clave de la historia conceptual de lo político, es un problema que es relevante para nosotros. Para nosotros. No tanto para la historia. Esta es una dimensión en la que la historia conceptual de lo político es al mismo tiempo historia y no historia. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de las fuentes, no hay jerarquización de fuentes. Esto es un punto que Rosa Malone, en el fondo, retoma en parte de los trabajos de Skinner. Cuando Skinner empieza a trabajar sobre las fuentes del digamos así, renacentistas. Y en el fondo, ¿cuál es la pregunta de Skinner? Bueno, hay una dificultad, que es cómo entender las palabras, los conceptos. Ahora, ¿cómo sabemos qué quería decir el Estado en la época de Maquiavelo? Nosotros sabemos qué quiere decir el Estado para nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que cuando Maquiavelo escribe la palabra Estado, escribe con la intención de decir lo que nosotros entendemos por la palabra Estado? El punto de Skinner, y es muy fuerte, es decir, lo que podemos hacer es reconstruir una pléyade de fuentes, y ahí hay desjerarquización completa de las fuentes, para tratar de saber cómo en el debate, en los intercambios entre Maquiavelo, Guicciardini, todos los, digámoslo así, todos los florentinos a principios del siglo XVI, bien digo, entendían por el Estado. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de reconstrucción no hay ninguna jerarquía de fuentes. Traigamos eso para el mundo más contemporáneo, o por lo menos para la historia del siglo XIX o XX en la Argentina. Claramente, es difícil que podamos decir, bueno, qué sé yo, cuando Gálvez habla del Estado dice otra cosa de la que nosotros entendemos. Podría ser, en fin, podría ser, pero eso no es el mismo tipo de problema que observamos cuando pensamos en Maquiavelo o en Hobbes, qué sé yo, no importa. Pero el punto sigue siendo el mismo. No hay jerarquización de fuentes. Las fuentes tienen una funcionalidad que tiene que ver con la capacidad de poder reconstruir un debate. Ese es el punto para, digamos así, para desjerarquizar las fuentes, que es un punto central de la historia conceptual de lo político. Entonces, en un sentido, no hay una novedad, por así decir, pero sí hay una precisión acerca de la desjerarquización de las fuentes. Quiero decir, es posible perfectamente hacer discutir a Gálvez con un periodista que escribió un solo artículo en un diario. Para hacer un ejemplo un poco burdo, pero para señalar la idea de la desjerarquización. Bien, una última pregunta, también para Darío. Dentro del campo historiográfico argentino, ¿qué investigaciones recomienda en cuanto a la historia conceptual de lo político? Bueno, yo preferiría no hacer recomendaciones, digamos así. Yo querría insistir, más que en recomendar, lo que yo querría insistir es en la pertinencia de la historia conceptual de lo político. ¿Qué quiero decir cuando digo en la pertinencia? Lo que quiero decir es, la historia conceptual de lo político es, por así decir, es un pequeño, no es ni siquiera un conjunto de herramientas. Es, para usar una frase muy conocida de Febvre, dicho de otro modo, es una invitación a la construcción de los debates, a la dinámica histórica de los debates contemporáneos. Y en ese sentido, la historia conceptual de lo político tiene una dimensión que es histórica, ¿sí? Pero tiene una dimensión que, por así decir, no es
no es histórica en el sentido más tradicional de la palabra historia. Quiero decir, yo hablaba al principio o en la exposición, en el fondo, ¿quién dice cuáles son los problemas contemporáneos? ¿Cuáles son las discusiones? ¿Sí? Bueno, no hay nadie que pueda construir un ranking. ¿Sí? Ahora, hay algunos temas que son específicamente contemporáneos y más viejos. ¿Sí? Por ejemplo, una historia conceptual de lo político, tal como apareció en el libro de Rosanvallon, pero el hecho de que Rosanvallon haya trabajado sobre Francia no quiere decir que hay que copiar lo que él hizo, ni sacar las mismas conclusiones. Pero hay un tema extraordinariamente interesante en torno del cual movilizar la historia conceptual de lo político, que es, por ejemplo, la universalización del sufragio. Entonces, ahí hay un punto extraordinario. ¿Cómo entender el proceso a través del cual se universalizó el sufragio en la Argentina? Porque hay que tener en cuenta una serie de cosas que son extraordinariamente importantes. En la provincia de Buenos Aires hay casi sufragio universal desde 1821. 1821. La ley de Sáenz Peña no es una ley de sufragio universal. El sufragio universal es de 1853, 51, ya no me acuerdo, 57, 1857. Ahora, ¿qué implica en términos de la universalización del sufragio? O sea, en un sentido esencial desde el punto de vista de la democratización del régimen político. ¿Qué implica cómo inscribir la ley Sáenz Peña en una historia larga del sufragio universal? Siendo que, por otro lado, la ley Sáenz Peña tuvo, luego de ser sancionada, una extraordinaria cantidad de debates que tuvieron que ver con la lista incompleta, que tuvo que ver con, con la obligatoriedad del sufragio, etcétera, etcétera. Y eso se inscribe, y ese es el punto interesante, eso se inscribe en lo que podríamos llamar una historia conceptual de lo político, es decir, una historia de la comprensión de cómo la sociedad argentina pensó el sufragio. Es evidente que esa discusión tiene una dimensión histórica. Y también es evidente que la discusión acerca del sufragio tiene un componente que es extraordinariamente contemporáneo. Es decir, ¿qué quiere decir el sufragio? Sin olvidar que, por otro lado, tenemos un problema, un punto extraordinario para discutir, que es, como en todos los otros países, que la universalización del sufragio que nosotros conocemos es del sufragio masculino. Y ahí hay toda una serie de discusiones que es bien interesante para reconstruir las formas a través de las cuales se sancionó el sufragio femenino. Pero hay abajo otra cosa, y que es cuáles son las condiciones, los debates y lo que podríamos llamar la forma de conceptualizar el sufragio femenino. Y ahí, de vuelta, hay toda una grilla de lectura, que no necesariamente son las que propone Rosanvallon. Hay una grilla de lectura que es extraordinariamente potente. ¿Para qué? Para reconstruir de qué manera la sociedad argentina, hablemos en términos generales, pensó la constitución de un régimen democrático que, como todos sabemos, tiene un pilar que es el sufragio universal. Es obvio que no es el único pilar, pero ahí hay un pilar extraordinariamente importante. Yo no conozco muchas, llamémosle así, muchos trabajos sobre el sufragio, sobre la ley Sáenz Peña. Yo mismo he publicado algunos trabajos sobre esa cuestión. Pero sería fantástico que alguien hiciera una historia conceptual del sufragio en la Argentina. Yo creo que sería extraordinariamente útil porque permitiría que comprendiéramos muchas de las discusiones que todavía pueblan los artículos de los diarios y que van a continuar poblando los artículos de los diarios. Gracias. Más bien, cedo la palabra a Alejandro para que cierres. Alejandro. Tu audio, Alejandro.
Sí. Bueno, muchas gracias. Eh, excelente las dos exposiciones. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Sí, 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 te escuchamos, Alejandro. Bueno, excelente las dos exposiciones, pero ya... Si apagas tu cámara y solamente con el audio nada más, por la señal, te escucharemos mejor. Bueno, ¿serían las palabras finales o tengo posibilidad sí, ¿serían las palabras Sí, finales o tengo... puedo si quieres hacer un hacer algún comentario final, comentario? sí. Sí, sí, puedes hacer un comentario, unos minutos Se todavía me, para cerrar ya. se me, Sí, sí, bueno, ahora sí te eh, escucha. bueno, excelente las dos exposiciones. Yo he recibido por WhatsApp a muchos colegas que lo están viendo por otro lado que me dicen lo mismo y me preguntan si los dos expositores pueden enviarnos sus escritos, porque muchas se nos escuchaba y aparte lo quieren leer, así que le vamos a pedir si nos pueden enviar sus escritos. Eh, tengo como varias cuestiones para hablar, pero por ejemplo, en relación a lo que habló Darío, es muy fuerte qué cultura francesa tenemos en Argentina o en Buenos Aires. Cuando él hablaba de los libros de Rosanvallón de la década del 80, acá en Buenos Aires, fines del 80, comienzo de los 90, lo estábamos discutiendo en francés, esos textos de Rosanvallón, ¿no? Esa pregunta que hizo Hernán sobre, bueno, ¿quién sigue la historia conceptual de lo político en Argentina? No sé quién estará siguiendo la historia conceptual de lo político, pero que muchos de los historiadores leíamos ya a comienzos de los 90 o fines del 80 estos libros que hablaba Darío, era muy común, no solamente en las investigaciones, en los seminarios, sino también en las clases que se dictaban, ¿no? O sea, es muy fuerte el tema de lo... Y no sé si será si era un grupo muy reducido acá en Buenos Aires o si era más grande, que no sé si se repite en otros países, ¿no? Esto de Rosanvallón, Darío. El micrófono. El micrófono. Tu audio, Darío. Ahora sí. No, Ahí. quería decir, si puedo intervenir un segundo o si Sí, estamos sí, 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 cerrando Sí, no, y sí, no, sí. listo. no, Sí, por no hay ningún favor, Darío, problema. intervení. No, no, yo lo único que quiero decir, bueno, cada uno es víctima de su formación y de su historia. Algunos hemos estudiado en la Argentina, otros han estudiado en Francia, otros han estudiado en Chile, otros han estudiado en Estados Unidos, otros han estudiado en España. Cada uno ha estudiado donde ha estudiado. Y yo no sé, digamos, si Rosanvallón era muy poco leído, pero que el punto que quiero hacer es, yo desde ese punto de vista diría, en el fondo no importa mucho de dónde vengan. ¿Sí? Lo que sí me parece que es importante es, sea Rosanvallón, francés o argentino, o lo que sea, no importa. Lo que me parece importante es la invitación a la reflexión que hay en un conjunto de libros. No en todos los libros, obviamente, pero hay algunos libros que son extraordinariamente poderosos. Uno de esos libros es El momento Guizot. Ahora, El momento Guizot es un libro que fue traducido, si yo no recuerdo mal, en el 2014. ¿Por qué insisto sobre? Porque, en el fondo, no importa que sea Rosanvallón, no importa que sea Guizot, no importa que sea la historia del siglo XIX en Francia. Lo que hay interesante allí no es ninguna de esas cosas. Lo que hay interesante allí es todas las invitaciones a la reflexión que sí anidan allí. Entonces, el punto es, de dónde viene no importa. Lo que sí me parece importante es poder incorporar una forma de reflexionar acerca de una serie de problemas. Eso. Muchas gracias, Darío. De nada. Sin duda lo que decís es lo que uno ve en Rosanvallón, que es muy rico
es una máquina de hacerte pensar, ¿no? No solamente sobre la historia, sino para la propia investigación, sin duda, eso aparece. A Héctor le quería preguntar sobre el tema este de Alberdi, ¿no? ¿Por qué aparece tan fuerte Alberdi en esta época? O sea, obviamente aparece hasta hoy Alberdi, ¿no? Pero esto de Alberdi, esta discusión en el centenario, ¿tiene que ver por la imprenta que tuvo Alberdi en el roquismo, la recepción alberdiana en el roquismo? ¿Qué te parece a vos, Héctor? Sí, claro. O sea, yo en las clases, para que los alumnos, simplemente digo, así como Marx podía ser el mentor ideológico del Estado soviético, Verdi es el mentor ideológico del roquismo, lo dice Roca. Además, y investigado profundamente el tema, lo reconocen de una punta a la otra. O sea, si el Estado soviético era el socialismo real, el marxismo real, el roquismo es el albertismo real, total y absolutamente. Y justamente cuando a partir de 1890 aparecen síntomas de la crisis, el gobierno de Roca está centrado en la figura de Alberdi. Mi edad ahora tengo poca capacidad de disco, no me salen algunos nombres, pero uno de los primeros que hace historias de las ideas filosóficas, precisamente en la generación en el 1998, un giro de un neoalberdismo que él sitúa a Mañasco, porque hay que agarrar el debate, el tema de la educación práctica, que es una maravilla. O sea, todo el bagaje teórico que lleva adelante Mañasco es Alberdi de una punta, y quienes se ponen enfrente de él tienen que negar precisamente principios del albertismo. O sea, Alberdi es ideológicamente el más fuerte. O sea, así como Mitre es el políticamente más fuerte, terriblemente fuerte en lo ideológico, porque llegan hasta el final donde uno quiere recorrer. Hay que leer sus estudios. Conoce claramente, o sea, lo que es toda la ilustración escocesa y saca consecuencias particulares. O sea, no es que leyó a Adam Smith y va a hablar del cambio comercial, no, lo remite a la literatura. O sea, a los literatos como servidores de la espada. Y esto lo hace a partir de los paradigmas de la ilustración escocesa. O sea, es un tipo muy profundo, Alberti. Obviamente, ¿para qué no decir lo que yo dije del capítulo de las bases, donde cuando va a discutir qué significa profundamente la educación? O sea, es una clase para los pedagogos. En lugar de hablar de la educación y qué sé yo, va a hablar de qué significa profundamente, qué es la educación a un nivel antropológico. Entonces, obviamente que cuando quiera apuntar contra el modelo roquista y lo quiere hacer inteligentemente, y le tiran al Alberdi y no otro camino. Bueno, muchas gracias, Héctor, Darío. Bueno, vamos cerrando entonces esta posición. Les agradecemos muchísimo a los dos. ¿Mm? Y gracias al Grupo de Historia por la convocatoria, perdón. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por haberme dado la oportunidad de hacer esta presentación frente a todos ustedes. Muy amables. Bueno, yo igualmente, el compañero, gracias por soportarme. Gracias a Darío, entonces gracias también a Héctor y a Alejandro, a todos los que estuvieron presentes y los que nos vieron también en las redes sociales. Más bien será hasta una próxima oportunidad.
Gracias. Estamos en contacto. Bueno, Hasta luego. Cuídense. chao. Lo mismo digo. Chao.